Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos hoy con nuestra secuencia psicológica socializando con Yanela García. Como todos los viernes, hoy estamos el Ministerio Cristo Vive haciendo este devocional en nuestra secuencia psicológica. Y hoy hablaremos de las emociones. Así que vamos a aprender de esto y en la próxima sesión, si Dios lo permite, estaremos explicando cada una de las emociones. Pero ahora voy a definirte qué son las emociones. Las emociones, todos los seres humanos la tenemos, las emociones. No hay ningún ser humano que diga que no tiene emociones. Esto hay que tenerlo claro, porque las emociones, pues, son básicas porque obviamente son reacciones naturales de nuestro organismo, tanto sea el enfado, la alegría, la tristeza, la vergüenza, pues son básicas en nuestro funcionamiento como seres humanos. Así que vamos a definirlas. Las emociones, ¿qué son? Son respuestas o reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo. Y ahí está la palabra fisiológicas, por lo tanto, no es que existen personas que no las tienen, no. Son reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo ante cambios o estímulos que aparecen en nuestro entorno y en nosotros mismos. La palabra emoción significa movimiento hacia, existe cierto grado de acuerdo en considerar 6 a 10 emociones básicas, pero eso lo hablaremos ya después. ¿Para qué nos sirven las emociones? Nos sirven para aprender, para relacionarnos con los demás y para actuar, para poder nosotros regular o actuar de manera correcta, sabiendo identificar qué es lo que nos impulsa a movernos en esta vida. Las emociones nos pueden hacer cometer errores, claro que sí. ¿Por qué? Porque se dice que las emociones son reacciones automáticas a estímulos relevantes para nosotros. Así las emociones aparecen ante eventos tanto internos como por ejemplo imágenes mentales, pensamientos, sensaciones. Para que me entiendan en este aspecto, es que tú puedes estar en este momento sentado en tu sofá, pero vino un pensamiento a ti donde el pensamiento te dijo, no sirves para nada, eres un inútil. Automáticamente se va a producir una emoción ante ese pensamiento, que puede ser tristeza, enojo o irritabilidad al instante. Por eso se llaman imágenes mentales, pensamientos o sensaciones corporales. Las sensaciones corporales tienen que ver con lo que sientes en ese momento en tu cuerpo al emitir ese pensamiento. En algunos casos puede ser que el corazón se te acelere por lo que estás enojado, porque estás irritado, puedes sentir que te hormiguea el cuerpo, dependiendo el estímulo, cómo va a llegar a tu cuerpo. Entonces, tenemos que identificar. También existen emociones que se producen por estímulos externos, o sea, entran por los órganos sensoriales. ¿Cuáles son los órganos sensoriales? Los que nos enseñan en la escuela: vista, olfato, el tacto, ¿verdad? La audición. Entonces, hay lugares que tú has visto y te producen una emoción. Oh, el mar, qué hermoso, lo ves y en el instante te sientes emocionada, te sientes contento. Es una emoción, un estímulo externo. Escuchaste una canción y en aquel momento, cuando tú escuchas una canción y en ese instante tú estabas en algo agradable a ti, en una situación agradable a ti, entonces se guarda, se almacena en tu cerebro, pero luego puede pasar 20 años y puedes escuchar esa canción y esa canción te vuelve a producir una emoción de alegría porque te hace recordar, te lleva hasta el tiempo atrás cuando viviste ese momento agradable. También sucede lo contrario, que pueden ser que te haga recordar sucesos tristes, como puede pasar, por ejemplo, un accidente de tránsito y en el cual tú
tuviste pasos por este lugar donde fue el accidente después de 5 o 10 años y sientes la misma emoción, sientes miedo, sientes desesperación. Esas son emociones y tú no entiendes por qué. Es porque vuelves a revivir el suceso pasado. Por eso es que las emociones que se dan por estímulos externos tienen que ver con lugares, personas, situaciones vividas cuando corresponde a eventos internos. ¿Ok? Pueden también hacerse referencia a eventos pasados, como les estaba diciendo, presentes o futuros. ¿Por qué futuros? Porque tú puedes en este instante estar con tu mente planificando el futuro y te puede producir una emoción. Pero ¿qué sucede? Que de aquí a 5 años nada de lo que proyectaste en tus pensamientos sucedieron. Entonces te va a producir en la actualidad emociones como frustración, te vas a sentir enojado, irritado, triste. Entonces eso es necesario que lo conozcamos, porque muchas veces dejamos pasar lo que sentimos, lo que estamos sintiendo, y muchas veces esto se puede volver no saludable. Entonces, existen 3 formas simultáneas de las emociones, o las formas en las que aparecen las emociones. Y una de ellas son las sensaciones corporales. Cuando una emoción aparece, notamos cambios en distintas partes de nuestro cuerpo, como por ejemplo el pecho, se nos, se nos, se nos agita el corazón, eh, hormigueos, como te decía anteriormente, tensión, debilidad muscular, sensación de nudo, calor en el pecho, cambios en nuestro ritmo cardíaco, incluso pueden provocar cambios visibles en el color de nuestra piel, en los niveles de sudoración, en nuestra respiración. Cuando hablamos del pensamientos, también hay una emoción que genera cambios en nuestros pensamientos al modificar su contenido, su frecuencia, su intensidad. Hay emociones, aquí quiero explicarte, hay emociones que producen cambios o modificaciones en el contenido de tus pensamientos, tu frecuencia y tu intensidad, para que me puedas entender. Tuviste un impacto fuerte. Vamos a ir con un ejemplo. Tuviste un accidente de tránsito y quedaste asustada, ¿ok? La emoción, el impacto fue tan fuerte que quedaste asustada después de este accidente. Pasa el tiempo, pero tú has visto que algo cambió en ti. Tus pensamientos se volvieron como un poco obsesivos. Tus pensamientos empezaron a llevarte a, si salgo a la calle, me voy a estrellar, va a venir un carro, me va a chocar, va a venir un carro y por atrás, y empiezas a tener pensamientos repetitivos, continuos y distorsionados. ¿Por qué distorsionados? Porque están siendo fuera de la realidad, porque no siempre te vas a chocar, lo que sucedió fue algo fortuito. Entonces esto empieza a generar un cambio. Y esto, que fue una emoción, se puede convertir en un problema grave. Así sucede en los traumas. Hace mucho tiempo atrás comenté el caso de una persona que por una emoción fuerte, que fue cuando tuvo la impresión de miedo porque le robaron, la asaltaron, empezó ahora ese estímulo externo, el robo, lo que sucedió, le produjo miedo. Entonces ya esa emoción del miedo no quedó ahí, sino que se trascendió más, empezó a sentir temor al salir a la calle, empezó a perder el apetito y cayó en una enfermedad que fue la anorexia, porque dejó de comer, pero no porque ella haya tenido desde un principio la anorexia. Entonces es igual, puede suceder esto, que una emoción, un impacto fuerte puede generar cambios en nuestros pensamientos y modificar su contenido, su frecuencia y su intensidad. Ahí están los pensamientos obsesivos repetitivos que empiezan a venir a tu cabeza. Por eso es que hay que cuidar nuestras emociones y hay que saber diferenciar lo que está pasando con nosotros. La tercera es impulsos o pautas de acción. Una emoción nos genera la energía para realizar una acción. Por ejemplo, el miedo nos genera ganas de huir o de refugiarnos. La ternura, ganas de acercarse. El enfado, la necesidad de poner un límite, etcétera. ¿Cuál es la función de las emociones básicas en este caso?
Pues gracias al conocimiento del funcionamiento cerebral sabemos que las emociones han constituido una herramienta esencial para nuestra supervivencia como seres humanos, impulsándonos a actuar correctamente y adaptarnos al entorno. Así que la función de las emociones es la de garantizar nuestra supervivencia. Pero ¿cómo funciona el cerebro para sobrevivir? Bueno, pues el cerebro primero recoge la información percibida por los sentidos y la coteja de forma rápida con el conocimiento biográfico y biológico almacenado para sobrevivir. De esta forma puede indicarnos rápidamente si lo que está ocurriendo es agradable o desagradable, seguro o peligroso. Por ejemplo, que una experiencia vivida aprende. Tú sabes que enchufar la corriente mojada es peligroso, ¿verdad? Conoces esto. Entonces eso se llama cuando hay conocimiento de algo. Por lo tanto, te cuidas. Después de una respuesta, la siguiente, después de una respuesta rápida y automática, a la que llamamos emoción y que se manifiesta en forma de sensaciones corporales, pensamientos e impulsos de acción. Entonces la emoción generada nos da la energía necesaria para realizar la acción que facilita nuestra supervivencia. Como les decía, alejarnos del peligro, acercarnos a la fuente de alimento. Una vez de esto, cumple su misión y la emoción desaparece. Entonces, ¿cuáles son las emociones? Pues las básicas son la tristeza, el miedo, la alegría. Tenemos también la sorpresa, el enfado, el asco, la calma, la culpa, la vergüenza, la decepción. Son emociones. Pero todas ellas, bien manejadas y conocidas, sabrás tú cómo regular tu vida y tu inteligencia emocional. Si no sabes cómo hacerlo, entonces sí tendrías problemas, porque al no controlar la emoción del enojo, entonces te conviertes en preso de la ira y puedes ser violento y agresivo. Si no te manejas en la emoción de la tristeza y no tienes dominio emocional, entonces puedes llegar hasta la depresión. Si no te manejas en situaciones como emociones frente al asco, entonces pueden producirte otro tipo de enfermedades. El miedo, el asco, a fobias. Hay que analizar todo esto porque es muy profundo. Las emociones no bien alineadas, no bien entendidas, pueden llevarnos a desatar enfermedades. Y esto es muy importante que lo conozcas para que en la siguiente sesión en la que podamos ahondar más en el tema, se pueda explicar sobre cada una de ellas. Bien, hasta aquí con nuestros devocionales de la secuencia psicológica. Con nosotros hasta el próximo viernes, si Dios lo permite.